Puerta principal de una gran ciudad romana en la frontera norte del imperio, en Germania. Anunciaba la presencia y el impacto de Roma. Y aquí sigue 2000 años después. Roma fue construida para perdurar. Pero no lo hizo. Uno de los grandes enigmas del Imperio Romano siempre ha sido qué causó su declive y su caída. Los historiadores llevan debatiéndolo desde el siglo V después de Cristo. Y seguimos sin ponernos de acuerdo. Existen todo tipo de teorías, tanto razonables como absurdas. ¿Sería por la invasión de hordas de bárbaros o la galopante inflación? ¿Sería la corrupción pública y privada? ¿Demasiado sexo o muy poco sexo? ¿O sería el plomo de las tuberías volviéndolos locos a todos? Por suerte, esto no es un examen. Pero lo que está claro es que es una cuestión intrigantemente complicada, por lo que os ruego paciencia. Desde sus míticos orígenes hasta la realidad del imperio, el cual se extendía desde Gran Bretaña en el norte hasta los límites del Sáhara en el sur, de España a Israel y desde el Nilo al Rin. El romano fue el mundo más diverso culturalmente, productivo y conectado que cualquier otro que hubiera existido. Solemos bromear diciendo que todos los caminos llevan a Roma, pero así era. Parecía que Roma había descubierto el arte de la longevidad imperial, progresando no solo por la explotación, sino también por crear ciudadanos. Y en la cima de la pirámide estaba el emperador. Deberíamos besarle los pies. Pero el Imperio Romano era más vulnerable de lo que parecía. Había conflictos y resistencia, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Eran romanos atacando a romanos. ¿Por qué acabó el Imperio Romano? ¿Acabó realmente? Nunca sabremos con certeza qué causó el declive de Roma. No es el tipo de pregunta que se pueda resolver de una vez por todas. Pero desmenuzaré una historia que tiene sentido para mí. Y comenzaré con uno de los más reconocibles y misteriosos monumentos del mundo romano, el Muro de Adriano, el cual recorre 115 kilómetros en el norte de Inglaterra. Fue construido en el siglo II después de Cristo, en la época de mayor extensión del imperio, y apunta a un cambio en la forma en que los romanos veían el imperio y lo que ocurría en sus fronteras. En cierto modo, Britania era el Afganistán de Roma. A los romanos siempre les costó mucho imponerse, sobre todo en el norte. No solo se libraban montones de batallas entre romanos y bárbaros, sino que afrontaron décadas de terrorismo y guerras de guerrillas. Este muro tendría algo que ver con controlar eso. Pero nunca fue una defensa directa contra el enemigo, sino más bien una declaración romana. Esta agresiva estructura se abre camino a través del país, desde un extremo al otro, y hay dos importantes factores que tener en cuenta. En primer lugar, era un importante símbolo de poder romano para los que están en el norte y también para los del sur. Pero también entraba en juego un nuevo concepto de imperio. Estaban empezando a declarar que el imperio tenía límites, que tenía fronteras, tanto aquí como en otras partes del imperio.
Era el comienzo de la acotación del imperio. Y esto marcó una gran diferencia. Como sabemos ahora, cuando hay una barrera física, ya sea un muro, una valla o un río, esta no solo mantiene apartada a la gente, sino que la incita a entrar. Algo especialmente relevante cuando casi todos en el imperio eran ciudadanos plenos y casi nadie lo era fuera. Esta no fue una simple separación de los de dentro y los de fuera, de romanos y bárbaros. Las fronteras del imperio siempre habían sido bastante franqueables. Hasta se podían encontrar bárbaros en el ejército romano. Sin embargo, hubo una serie de detonantes que pusieron al imperio a la defensiva contra invasores, oleadas de refugiados e inmigrantes económicos. Y lo cierto es que era bastante difícil discernir entre los tres. El efecto que tuvo fue poner al imperio patas arriba. El centro de todo estaba ahora en las fronteras, que era donde más dinero romano se gastaba, donde más recursos romanos se consumían y donde se tomaban las decisiones más importantes. De esta manera, los romanos de las fronteras, los soldados y los generales se convirtieron en figuras muy relevantes. El cambio fue drástico. En el siglo III después de Cristo, los emperadores solían llegar al poder por las legiones con poca o ninguna referencia a las autoridades de Roma, pero no perduraban. La mayoría apenas tenía tiempo de acuñar monedas y erigir algunas estatuas antes de morir, a menudo asesinados por los partidarios del próximo sucesor al trono. Uno de estos fue Marco Aurelio Antonino Augusto, Heliogábalo, impulsado al trono por su abuela y una legión. Si creemos los rumores, su brutalidad era tal que hacía que Nerón o Calígula parecieran unos angelitos. Particularmente era conocido por sus ostentosos banquetes. Comer con él era una experiencia para morirse, a veces literalmente. Los platos eran de lo más excéntricos y las lenguas de ruiseñor y los sesos de avestruz eran sus favoritos. También eran comidas muy artísticas. Le encantaban los banquetes por colores, todos los alimentos azules o verdes. Pero conllevaba riesgos. Si estabas en lo más bajo del orden jerárquico, no te daban comida de verdad. Te daban alimentos de madera o de yeso y tan solo podías mirarlos. En una ocasión, lanzó tantos pétalos de rosa sobre sus invitados que los ahogó y acabaron muriendo allí. El emperador fue un fanático de la moda. Jamás se ponía el mismo par de sandalias dos veces. Tenía a su madre en el Senado y a él le encantaba que mujeres desnudas lo llevaran en carretilla. Incluso llegó a hacerse un cambio de sexo y construirse una vagina quirúrgicamente. No, todo no es absolutamente cierto. Para empezar, Heliogábalo tan solo tenía 14 años cuando llegó al trono. Pensando bien, estas podían ser fantasías sobre cómo era un rebelde adolescente emperador. Y pensando mal, podía ser propaganda negra inventada tras su caída, pero tenía una lógica. Era una fantasía sobre un sistema amenazado. La idea de que el hombre en el poder estaba completamente loco decía más sobre el desmoronamiento del sistema que sobre ese hombre en concreto. Pero los romanos no se quedaron de brazos cruzados. ¿Y la mejor manera de explicar cómo intentaron restaurar el orden? Grazie mille. Buon appetito.
Es con otra comida. Esta es una pizza romana. Pero está claro que ningún romano llegó a probarla porque, para empezar, no tenían tomates. Pero si pasamos ese detalle por alto, esta es una buena manera de visualizar los problemas del Imperio Romano. La pizza es el imperio. Roma es el tomate en el centro. El problema principal era que el imperio es muy grande y las comunicaciones muy lentas. Pues desde Roma sus órdenes tardaban semanas en llegar a sus fronteras. ¿Y qué hicieron al respecto? Como es usual, los romanos improvisaron. Decidieron dividir el imperio en dos. Qué difícil es dividir un imperio en dos. Y todavía se podía ir más lejos. Dividir el imperio en tres, con 3 emperadores. Incluso se podía dividir, si lo conseguimos, en 4, con 4 emperadores. Las ventajas eran obvias. Se podían administrar de manera... Un emperador para este, otro para este, otro para este y otro para este. Y las desventajas eran obvias también. Este decidía que quería la parte de este otro y entraban en conflicto. Y lo que parecía una descentralización acababa en desintegración. El otro problema al que se enfrentaban era qué hacer con Roma. Y aquí encontramos otro tipo de descentralización, una serie de mini capitales, representadas por las olivas. Estaban repartidas por el imperio. Esta estaba en el este, Nicea, y estas, Trébéris, en Germania, y Ravenna y Milán en la península itálica. Estas ciudades podían ser centros administrativos para las distintas zonas, y eso reducía bastante los problemas de comunicación y demás. ¿Y qué pasaba con Roma en el centro cuando todas las decisiones se tomaban realmente en esas otras capitales? La respuesta es que Roma seguía siendo preciosa y un gran centro simbólico, pero no hacía nada en realidad. En cierto modo, este pobre tomate se había convertido en un gran trasto. La ciudad de Rómulo ya no controlaba el mundo romano. Evidentemente, seguía siendo un gran símbolo, pero algunos emperadores gobernaban sus territorios sin ir nunca a Roma. El poder autócrata establecido por el primer emperador Augusto se dividió en múltiples emperadores en un imperio dividido. Esta es la gran sala del trono imperial de la mini capital Trébéris, en Germania, la Alemania actual. Un edificio que transmite un poderoso mensaje: que Roma ya no era el núcleo del poder romano. Pero en su reencarnación moderna encontramos la pista de una revolución aún mayor que se originó en el seno del imperio. Más tarde sería convertida en iglesia, y como veremos después, no fue casualidad. Estaba sucediendo algo más importante que cualquier problema en las fronteras, emperadores dementes o disputas entre legiones. Todo el sistema de fe romano estaba siendo desafiado. Y para comprenderlo, debemos retroceder en la historia romana para ver cómo había funcionado tradicionalmente la relación entre los dioses y el Estado romano. Este es un templo romano. Aquí nadie venía a oficios o a escuchar sermones, ni tampoco a casarse o a formar parte de una congregación. Lo más probable es que permaneciera cerrado casi todo el año, custodiado por algún guardián cascarrabias. Pero si conseguías entrar, te encontrabas la estatua de un dios. Esa era la función de los templos romanos: alojar las imágenes divinas.
Por eso los templos eran a menudo llamados en latín aedes, casas. Y templos los había por doquier. ¿Para qué necesitaban tantos? Pues bien, este lo levantaron para el dios Hércules a mediados del siglo II a.C., probablemente con los beneficios de la conquista romana en el este. Y este era el patrón habitual. Los generales, en plena batalla, juraban un templo a un dios si éste les otorgaba la victoria. Y cuando estos volvían triunfantes a Roma, usaban parte del botín para financiar el edificio. Los templos son recordatorios públicos del apoyo de los dioses al Estado romano y subrayaban el axioma de que Roma solo podía prosperar si los dioses estaban de su parte. Y sí, eran dioses en plural. Puede resultar obvio, pero había montones de ellos. Y a nosotros la interacción entre ellos y los romanos nos podría parecer un poco contractual, incluso mecánica. Los romanos no creían en sus dioses, no tenían una fe como la entendemos nosotros, sino que daban por sentado que existían y que les ayudarían si se lo pagaban erigiéndoles templos y con sacrificios, normalmente de animales como toros, cerdos u ovejas. Y podemos ver la importancia de esto en la que fuera una espléndida escultura, ahora un poco abandonada, en una callejuela romana. Aquí tenemos una escena de sacrificio a los dioses. En la parte de abajo vemos a un toro siendo sacrificado y arriba al emperador realizando una libación en el altar. Podemos encontrar cientos de escenas como esta en todo el Imperio Romano, y la idea que presentan es que una de las funciones del emperador era gestionar la relación entre los humanos y los dioses. Religión y política iban juntas de la mano. Sin duda, este era su lado más público y evidente. Pero eso no significa que los dioses no tuvieran también un impacto personal. Al contrario, se colaron en la vida de los romanos. El suyo era un mundo lleno de dioses. Esta colección de dioses y diosas en miniatura nos remonta directamente al mundo de la religión personal. Estos eran objetos privados. Había miles de ellos por todo el Imperio Romano en los bolsillos de la gente, en las repisas de las casas, en los templos y en los santuarios. Eran como una mezcla de imanes de la nevera con objetos de culto, todo en uno. Este era un mundo religioso increíblemente complicado. Aquí no tenemos 12 dioses y diosas vagando en el monte Olimpo. Cada uno tenía su propia función. Venus era la diosa del amor, Marte el dios de la guerra. Eso lo aprendí en el colegio, pero puede llevar a confusión. En general, era una gran gama de distintos poderes divinos que controlaban el mundo en distintas maneras y nos ayudaban a darle sentido con preguntas como ¿dónde comenzó la vida humana? O cosas mucho más prácticas como ¿cruzaré el mar sin peligro? En ese caso, era posible que recurrieras al dios Neptuno, al dios del mar, pero también a Minerva, relacionada con la navegación, o a Hércules, que protegía a los humanos en su lucha contra la adversidad. O también podías recurrir a Mercurio, el dios que te ayudaba a triunfar y a obtener beneficios. Era un sistema religioso extraordinariamente flexible, en el que la gente tomaba sus propias decisiones religiosas y creaba su propio mundo espiritual.
La religión era fundamental para el éxito del imperio, y los romanos se aseguraban de que su gratitud quedara patente. Pero el crecimiento del imperio trajo nuevos y distintos dioses a Roma. Y al igual que los romanos acogieron nuevos ciudadanos de los territorios conquistados, también acogieron ciudadanos divinos. Una de sus nuevas religiones, supuestamente originada en el Irán actual, no tenía grandes templos, al menos no a la vista. Este es un templo maravillosamente conservado del dios Mitra, un ejemplo perfecto de cómo eran. Todos los del Imperio Romano se parecían a este, oscuros, cerrados y casi tan escondidos como este ahora. Se construyó con un bajo presupuesto. Este suelo de mármol es impresionante. Pero está claro que proviene de un vertedero romano. Y aquí aprovecharon una antigua inscripción para construir unos escalones. Empleando lo que tuvieran a mano, creaban un mundo religioso subterráneo, una cueva concebida como una representación del cosmos. Este era el sitio al que la gente venía a rezar. Los devotos se recostaban aquí como si estuvieran cenando, y presumiblemente los rituales tenían lugar en el centro. A juzgar por la imagen de Mitra, habitualmente matando a un toro, el sacrificio de animales era clave, aunque otros detalles son más misteriosos. Lo que sabemos es que eran solo hombres. Era la religión más machista del Imperio Romano, que ya es decir. También era una religión de iniciación. Pasabas por una serie de etapas o grados de iniciación y cada vez te acercabas más a la visión de la verdad divina. Las mejores pistas del extraño mundo de Mitra provienen de la imagen rescatada en varios de sus templos. Aquí tenemos a Mitra clavando su daga en el costado de este toro para sacrificarlo con un característico gorro persa, indicando que proviene de las fronteras o de fuera del Imperio Romano. Además, pienso que su exotismo debió ser parte de su atractivo. Pero exótico o no, seguía encajando bastante bien en el politeísta mundo romano. Los problemas empezaron realmente cuando las religiones monoteístas entraron en contacto con Roma. La adoración a un solo Dios y la exclusión de los demás iba en contra de los principios romanos más básicos. Judea se convirtió en una provincia del imperio en el año VI después de Cristo. Su pueblo tenía un estilo de vida propio y una particular relación con un dios. Cuando los romanos los conquistaron con unos principios tan diferentes, el choque fue casi inevitable. Una mezcla de política, luchas internas y conflicto religioso acabó cuando los romanos destrozaron el templo de Jerusalén, lo que acabó con 6 años de revuelta judía. El fin de la guerra llegó en un puesto avanzado llamado Masada. En este remoto lugar, el rey Herodes
uno de los primeros aliados o colaboradores de Roma en Judea, había construido un extravagante palacio en el que podía cenar y bañarse al estilo romano. Pero es decepcionante descubrir que este lugar es conocido ahora por razones mucho más sangrientas. El enfrentamiento entre judíos y romanos se produjo a varias horas de distancia de Jerusalén, en medio del desierto. Había un grupo disidente de unos 1000 extremistas judíos, terroristas para algunos judíos y también para los romanos, que habían tomado Masada y que resistían allí años después del derribo del Templo de Jerusalén. Los rebeldes judíos establecieron su base aquí y finalmente hallaron la muerte cuando los romanos les dieron caza. Para entender qué sucedió después, me reúno con el historiador Greg Gulf en las ruinas del antiguo palacio. Esta fortaleza resulta impresionante dispuesta como estaba. Cuando se construyó, Jerusalén ya había caído y el templo había sido destrozado. No había oposición en ninguna otra parte, solo un pequeño grupo de personas resistiendo aquí durante años. Un grupo casi olvidado hasta que un gobernador romano decidió acabar con él y envió a las legiones aquí. Y esto es lo que queda aquí, la huella de una operación de limpieza. Todavía podemos ver dónde estaban la fortaleza y las estructuras de asedio. Desde un promontorio, los romanos construyeron una rampa que les permitiera atravesar las defensas de los rebeldes. Uno de los rebeldes, el cual los traicionaría para convertirse después en historiador romano, registró lo sucedido, aunque su versión de los hechos ha sido muy discutida. Tenemos una historia extraordinaria contada por una fuente muy poco fiable que afirma que cuando los romanos llegaron aquí, construyeron su rampa y entraron, no encontraron a nadie vivo. Las 1000 personas aproximadamente que estaban aquí habían realizado algún tipo de pacto de suicidio y autosacrificio y habían muerto todos. No quedaba nadie, solo una pila de cuerpos y comida suficiente como para haber seguido resistiendo. Pero nadie sabe si esto es cierto. Se ha convertido en un popular mito moderno. Es la historia de un heroico sacrificio por la causa, ¿no? Sacrificio y no rendirse. Eso es lo que Masada significa ahora, no rendirse. Solo unos pocos cuerpos fueron hallados aquí. Y a quienes pertenecieron no está claro, pero la historia de los rebeldes que prefirieron suicidarse a ser esclavos pervive. Y Masada sigue siendo símbolo de la resistencia judía. El conflicto detrás de todo esto es a menudo enmarcado en términos religiosos, pero la realidad es más compleja. Era normal que se produjera un choque, porque la cultura del judaísmo insistía en que solo había un dios, mientras que el poder imperial romano insistía en que había muchos dioses. Parece algo irreconciliable. Sí, aunque había cosas que hacían los judíos y que a los romanos les resultaban muy familiares, como sacrificar animales, disponer de un gran templo en el centro y principalmente contar con una religión con un paisaje ritual, con cierto sentido de lugar, una religión de una zona concreta. Ellos podían tolerar eso, ¿no? Podías tener una religión de lo más extraña para ellos, siempre que perteneciera a pueblos concretos. Por ejemplo, estaban conformes con la diosa Isis porque era la diosa de los egipcios. Los romanos no esperaban que los conquistados abandonaran a sus dioses. Parte del sentido del politeísmo consistía en aceptar e incorporar nuevos y distintos poderes divinos. Pero sí que esperaban que reconocieran la relación entre el Estado romano y la religión. A los judíos les resultaba muy difícil que los romanos se adaptaran a ellos, porque a lo largo de su historia siempre habían estado sometidos a un imperio tras otro y a persecuciones de distinto tipo. Así que les costaba mucho más amoldar a los romanos a su sistema que amoldarse ellos al sistema de los romanos. De este modo, la situación se complicó.
Durante los siguientes 200 años, hubo más episodios sangrientos en la historia de judíos y romanos. Pero desde el punto de vista romano, resulta igual de destacable cómo lograron adaptar el judaísmo al imperio. Utilizaron los impuestos como un medio de control. Los emperadores romanos recibieron delegaciones y quejas de las comunidades judías. Los judíos escalaron en la administración romana. Y en muchos sentidos, Judea era una próspera provincia romana. Pero con respecto a una nueva rama del judaísmo, el cristianismo, la historia fue distinta. En pleno conflicto entre Roma y Judea, un rabino judío había desarrollado nuevas ideas. Su nombre era Jesús. Las palabras de Jesús, como las llamaban, no serían escritas hasta más tarde, pero para los judíos predicaba blasfemias. Al principio, los romanos pensaban que era un alborotador más. Transcurriera como transcurriera su historia, fue arrestado, juzgado y condenado a morir al estilo romano, crucificado. Los romanos debieron de pensar, problema resuelto. Pero eso era apenas el principio. A Jesús le crucificaron cerca de aquí, probablemente condenado por desobediencia civil. Resulta muy difícil saber qué pasó exactamente, porque la historia ha sido reescrita, reinterpretada y adornada desde entonces. Pero podemos estar bastante seguros de que Jesús era el líder de algún pequeño grupo disidente judío. Décadas después de su crucifixión, fue casi reinventado como el símbolo de una nueva religión que atrajo a seguidores a lo largo y ancho del imperio. Pero al principio no eran muchos y creían en una serie de cosas que ahora no reconoceríamos como cristianas. En el centro de todo, una nueva ideología estaba desafiando desde el interior del imperio las antiguas certezas romanas sobre cómo funcionaba el mundo. Hoy en día, peregrinos cristianos de todo el mundo acuden a Jerusalén para visitar el lugar en el que Jesús fue enterrado, en la apropiadamente denominada Iglesia del Santo Sepulcro. Sin embargo, llamarla iglesia es subestimarla. Bajo su techo, una desconcertante variedad de sectas cristianas luchan por ser escuchadas. Y la mayor cola de peregrinos y curiosos turistas es la que rodea la tumba de Jesús. Este es el lugar más sagrado del cristianismo. La idea de que Jesús resucitara de entre los muertos sería la parte menos desconcertante para la mayoría de romanos. Había una combinación de ideas mucho más radicales que esa, y no solo que solo había un Dios. Los seguidores de Jesús no participaban en los sacrificios y se preparaban para el reino de Dios, que trascendía al poder terrenal de Roma y que podía llegar muy pronto. Si a eso sumamos la extraña noción de que la pobreza era una virtud y no un infortunio,
y su rigorista visión del sexo, entendemos por qué algunos romanos podían sentirse intrigados e incluso atraídos por las enseñanzas cristianas, mientras que muchos otros se quedaban perplejos o se sentían ofendidos por el que parecía un ataque a su orden mundial. El cristianismo desmentía lo que los romanos habían considerado religión tradicionalmente, y esa contradicción podría ser una razón por la que el cristianismo tardó en despegar. Pero cuando lo hizo, explotó la misma red de comunicaciones que enlazaba al Imperio Romano. Una de las figuras clave en la difusión de su palabra fue un modesto viajante romano de Turquía, conocido como San Pablo. Jesús no había viajado mucho, pero Pablo no solo recorrió todo el Mediterráneo oriental, sino que también usó el correo de larga distancia como un modo de llegar a comunidades cristianas lejanas, y las cartas que escribió siguen siendo parte de la Biblia. Corintios. Esta es la carta que escribió a la iglesia cristiana de Corinto. Y también escribió a Tesalónica, a Éfeso y a la iglesia cristiana de Roma. Sus cartas son una mezcla de arenga e instrucción y no son del todo de mi gusto. El hombre es cabeza de la mujer, afirmaba. Ese jamás sería mi lema. Pero lo que me impacta son los horizontes geográficos que estas cartas muestran. Habla de estar en Macedonia y viajar a Éfeso para después desplazarse a Corinto. Estos cristianos estaban explotando la conectividad del Imperio Romano. El cristianismo había nacido dentro del Imperio Romano y sus seguidores aprovecharon su conectividad. En las ciudades portuarias como Corinto y Tesalónica encontrabas bienes, trabajo y una nueva guía espiritual. Las rutas de comercio del imperio posibilitaron la difusión del cristianismo. $200 años después de la crucifixión de Jesús, eran pequeños los grupos que se llamaban cristianos por todo el imperio y en la misma Roma. No eran muchos en total, tal vez unos 200.000 en un imperio de 50 millones, y había distintos tipos de cristianismo. Esta lápida representa bien ese cristianismo, y la palabra clave está escrita en griego, es ichthys, y significa pez. Pero no solo eso, pues las letras de esa palabra se corresponden también con las iniciales de un famoso lema cristiano: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Por qué usaron ese lema? No está muy claro. Puede que buscaran secretismo, pero en ese caso, ichthys no sería la mejor opción. Es mucho más probable que este fuera un intento de representar a Dios, de preguntarse cómo debía ser representado. Buscaban transferirlo al lenguaje como símbolo visual, pero no todo acaba aquí. Hay más dioses en esta lápida. Aquí encontramos dos letras, la D y la M, de dis manibus, los dioses del alma de los difuntos, los tradicionales dioses paganos de la muerte. De modo que aquí tenemos juntos cristianismo y paganismo. Un maravilloso compendio de la difusa línea entre cristianismo y paganismo de los primeros siglos cristianos. La mayoría de cristianos del Imperio Romano probablemente vivieron en esa difusa línea. Pero algunos eran más rigoristas, aplicados o incluso extremistas, pues entraban en conflicto con las autoridades romanas y acababan muriendo por negarse a realizar sacrificios para los dioses tradicionales.
Un día de primavera del año 203 después de Cristo, una joven mujer romana, madre de un pequeño bebé, fue arrojada a las bestias salvajes en un anfiteatro como este. Ridiculizada, golpeada y lisiada por los animales, seguía viva, por lo que un gladiador salió a rematarla. Tras un doloroso golpe fallido, ella misma tomó la espada con sus manos y la guió hasta su garganta. Su nombre era Vivia Perpetua y su único delito ser cristiana. Eran romanos atacando a romanos. Solemos asumir que a los romanos les encantaba el espectáculo de lanzar cristianos a los leones en el anfiteatro, pero no era tan sencillo como eso. El anfiteatro era un microcosmos sumamente ordenado de la sociedad romana. Los espectadores se sentaban de acuerdo a su posición en la jerarquía social. Antes no se podía pagar por un buen asiento en primera fila como ahora, y las víctimas en la arena, esclavos y delincuentes, solían ser extranjeros. No era habitual que fueran jóvenes madres romanas como Perpetua, una de los suyos. No es de extrañar que el accusatori, el fiscal, intentara convencerla de que pensara en su bebé y renegara de su fe. Y tampoco que el público, al ver a Perpetua morir, abucheara y se estremeciera. La piadosa resistencia y brutal ejecución de Perpetua se ha convertido en parte de la narrativa cristiana del bien contra el mal. En el martirio, donde muchos no cristianos veían testarudez, obstinación y autodestrucción, los cristianos veían una poderosa divulgación de su fe. Mucho después del suceso en la arena, la tortura y el intenso dolor fueron contados y repetidos con meticulosidad y a veces con horripilantes detalles. La valentía de los mártires ante una sádica crueldad parecía validar la fe por la que morían y ofrecer a otros cristianos un ejemplo que podían glorificar aunque no siguieran. ¿Por qué las autoridades romanas eligieron condenarlas a muerte? Sigue siendo un misterio, básicamente porque todo lo que sabemos proviene de los mismos cristianos romanos. Un ejemplo extremo de historia escrita por los vencedores. Si intentamos verlo desde la perspectiva de las autoridades romanas, el hecho de que los cristianos se negaran a realizar sacrificios amenazaba con perturbar la buena relación entre el Estado y los poderes divinos, los cuales aseguraban el éxito del imperio. Era toda una traición. A mediados del siglo III, menos de 50 años después de la muerte de Perpetua, un emperador decidió tomar las riendas del asunto y restaurar el orden con un papel. Estos son fragmentos de un papiro encontrados en una papelera romana en la provincia de Egipto. Y es una de las cosas más importantes que se hayan encontrado jamás en una papelera. Es también un maravilloso ejemplo de la burocracia romana. Son certificados que demostraban que su propietario había realizado sacrificios para los dioses tradicionales. La parte esencial del mensaje está aquí, explicándolo todo. Ha sacrificado, hemos sido testigos, y después la firma de uno de los testigos. Su nombre era Hermas, y firma varios de estos certificados. La razón de esto es que el emperador Decio había ordenado que todo el imperio demostrara sus sacrificios a los dioses. Esto a menudo se ve como una persecución de los cristianos, porque los verdaderos cristianos no podían realizar sacrificios para los dioses tradicionales.
y nos consta que algunos de ellos no lo hicieron y murieron por ello. Pero incluso escritores cristianos cuentan que muchos de ellos, como creo que hubiera hecho yo, realizaban los sacrificios igualmente y mantenían un perfil bajo. Lo que pasaba por la mente del emperador era también bastante distinto. Estoy segura de que no planeaba más sangrientos espectáculos de cristianos contra leones. Lo que pretendía era asegurarse de que sus súbditos se sumaran a la institución del sacrificio, el ritual que aseguraba la buena relación entre el Estado romano y sus dioses, y por ende el éxito romano. Este era un burdo y tosco intento por restaurar el orden político y religioso en el mundo romano. Su proyecto no perduraría, y tampoco él. Decio no solo se enfrentaba a los cristianos, sino que, con la invasión de los bárbaros y sus rivales internos, su mandato apenas duró 2 años y acabó asesinado en el campo de batalla. Lo que Perpetua y todos los que murieron como ella jamás hubieran imaginado es que en menos de 100 años Roma apuntaría en la dirección totalmente opuesta. Tras un caótico siglo, un emperador hizo un pacto con la religión que parecía socavar el imperio. Su nombre era Constantino y acabaría convirtiéndose en el único emperador, el cual alinearía su poder con el del único Dios, el Dios de los cristianos. Estos fragmentos son lo que queda de una colosal estatua del emperador Constantino. No podía ser toda de mármol, no podría haberse mantenido en tal caso. Tenemos que imaginar un cuerpo de ladrillo y bronce con estos fragmentos pegados a los extremos. Suponía una nueva visión del poder imperial. Claro que habían existido enormes estatuas de emperadores antes, pero miradle la cara. Era sobrehumana y de mirada casi abstracta. Este emperador no podía ser uno de nosotros. A este emperador había que venerarlo. Deberíamos besarle los pies. Constantino mezclaba lo viejo con lo nuevo. Llegó al poder con una guerra civil, celebró su triunfo, reconoció la ayuda de los dioses y contaba con un gran proyecto urbanístico para la ciudad de Roma. Todo eso era muy tradicional. Lo nuevo era que el dios, cuya ayuda reconocía, era el dios cristiano y que en la ciudad no construyó templos, sino iglesias. No tenemos ni idea de por qué Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Pudo haber sido una conversión espiritual sincera? ¿O una calculada decisión para unirse al que parecía el bando ganador? La lógica política de esto es que, pasara lo que pasara por la mente de Constantino, había resuelto un problema. El Imperio Universal, en vez de luchar contra la Iglesia Universal, había hecho un pacto con ella. Desde entonces, Imperio e Iglesia caminarían de la mano. Una manera de ver esto era como una revolución. Los aspectos fundamentales de ser romano habían cambiado. Jerarquía, fe, moralidad, sexo. Pero Constantino también había reinventado el modelo original de poder romano en torno a un nuevo dios. Y selló el trato construyendo una nueva capital que acabaría convirtiéndose en la nueva Roma. La ciudad de Constantino era Constantinopla, conocida ahora como Estambul. Fue aquí donde ordenó su propia versión de algunos de los principales edificios romanos. El área del hipódromo de Constantinopla, su circo máximo, ha sido conservada junto con algunos de los monumentos que él y posteriores emperadores levantarían allí. Robin Cormac,
Mi guía turístico y esposo sabe más que yo sobre el arte y la cultura del Imperio bizantino. Creo que es su monumento más impresionante y estaban muy orgullosos de él. Era increíble que consiguieran colocar este obelisco de Luxor sobre esa base. Y estaban tan orgullosos de su hazaña que realizaron 2 inscripciones resaltando su dificultad y esculpieron con imágenes su asentamiento. Aquí vemos las cuerdas con las que lo subieron. Sí. Era tecnología romana en su máximo esplendor. Exacto. Pero ¿por qué eligió Constantino construir su ciudad aquí? Constantino había ganado su última batalla con los emperadores romanos rivales, y esta ciudad simbolizaba su victoria. Eligió una ciudad cercana a donde había tenido lugar la batalla, Bizancio, y la convirtió en una poderosa nueva ciudad con su nombre, Constantinopla, que demostrara que él era el único emperador romano. Ya, ¿y resultaba una ciudad específicamente cristiana? ¿Resultaba distinta? No, parecía una ciudad romana con toda su parafernalia, y trasladó montones de estatuas paganas aquí, las cuales colocó en la zona del circo y en todas partes. Y básicamente de ahí viene el famoso dicho de que esta ciudad fue construida a costa de las demás ciudades del Imperio Romano. Debió de ser un poco raro ver a un emperador que promovía el cristianismo decorar su ciudad con dioses paganos, Sí. con obras de arte, Sí. que había quitado de otras partes del imperio para decorarla. Pero hay... Sí, pero era un emperador poderoso, ¿no? Sí. Era una exhibición de poder. Convirtió esta en una ciudad romana con todas las características de la mayor ciudad que conocía, Roma. Los habitantes no se llamaban bizantinos, sino romanos, y estaban convencidos de que ellos eran el Imperio Romano. De hecho, en el este, el Imperio Romano Cristiano perduró hasta el año 1453, cuando los otomanos conquistaron Bizancio. En el oeste, la historia fue distinta. Roma seguía siendo Roma, pero era más una exhibición de arquitectura y cultura que la capital del poder. Las fronteras del norte eran más franqueables que nunca. Los intrusos entraban por la fuerza, y aunque ahora solo fuera un símbolo, la ciudad de Roma seguía siendo preciada. Dirigidas por los hunos, varias tribus, como los visigodos, los ostrogodos y los vándalos, invadieron el Imperio Romano de Occidente. Su legendario saqueo de Roma no solo tuvo lugar una vez, sino 3. Las tropas romanas eran derrotadas, los civiles asesinados y la ciudad robada y saqueada. Las palabras bárbaros y vándalos evocan ahora una imagen de destrucción gratuita de la civilización. Pero esa popular idea, por poderosa que sea, es bastante injusta. Este es un maravilloso y vívido intento del siglo XIX por representar a las hordas bárbaras en acción destrozando Roma. Llevaban el pelo largo, pequeñas coletas altas y bigote, y un par de ellos intentan derribar uno de los símbolos de poder imperial, mientras que sus compañeros preparan las antorchas para incendiar el lugar. En realidad, el Nuevo Occidente no tenía nada que ver con esto. Es verdad que la unidad política se había desmoronado y que había bastantes conflictos militares. Pero lo que emergió fue una serie de poderes rivales que eran en realidad mini-Romas, que pretendían formar parte del prestigio de Roma y de la romanidad, en vez de deshacerse de él. Promovieron la poesía latina, desarrollaron las tradiciones del derecho romano y era más probable que restauraran los monumentos del pasado romano que intentaran derribarlos. El imperio, en el sentido político, ya no existía, pero la hegemonía cultural de Roma permanecía, incluso en el oeste. Estos pueblos no eran romanos, pero imitaron a Roma, como harían muchos imperios modernos desde entonces.
Con estas cuidadosas imitaciones romanas de los bárbaros, ¿podríamos decir que había caído el Imperio Romano? ¿Cómo se decide cómo o dónde empieza o acaba un imperio? ¿Qué es lo que cuenta? ¿El control territorial? ¿El derecho y la cultura? ¿O la marca romana? Se había producido una enorme transformación, y este ya no era el imperio que consideraba a Rómulo la definición de lo que significaba ser romano. Una transformación y una casi revolución que veo claramente en lo que un día fue la mini capital romana de Treveris, en Germania, en la gran sala del trono imperial que acabaría convertida en iglesia. La conclusión a la que llego es que el verdadero heredero del Imperio Romano es el cristianismo. Ya no es un imperio de dominación política. Ya no se limita a eso, sino que se ha convertido en un imperio de la mente y, al menos en sus propios fines, en un imperio sin límites. Desde los orígenes mitológicos de Rómulo y Remo a los sistemas políticos y militares que permitieron su expansión, es la imagen de Roma la que, para bien o para mal, ha actuado como un punto de referencia para imperios posteriores. Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos e incluso la Alemania nazi intentaron recrear lo que consideraban la gloria de la antigua Roma. Y no evitaron algunos de los mismos problemas, dilemas y conflictos del poder imperial. Hoy en día, en Occidente, seguimos preguntándonos dónde situar nuestros límites y cuáles deberíamos poner a la inclusión. También hemos heredado la ambivalencia de los romanos al preguntarnos si el fin justifica los medios, los desfiles misteriosos por las lágrimas derramadas. Hace 2000 años, el historiador romano Tácito retrató los efectos colaterales de la conquista romana. Escribió: crean un desierto y lo llaman paz. La primera vez que lo leí era una desmañada adolescente, y aún recuerdo ese momento, pues era la primera vez que los romanos parecían hablarme a mí. Su brutal claridad me resultó impactante. Y supongo que desde entonces, al admirar tanto a los romanos y repelerlos tanto también, siempre retuvieron mi atención. Para mí, la conversación que podemos seguir teniendo con los romanos es lo importante. Una conversación que nos hace reflexionar más sobre nosotros y sobre las ideas y los problemas que tenemos en común con ellos. Ha quedado un poco de los romanos en la mente de todos nosotros. Y por eso Roma sigue siendo importante.